La Trastienda Barroca, un podcast de Bretxa, con Pablo Gigosos y Marina Cabello del Castillo. Hola Pablo Gigosos. Hola Marina Cabello del Castillo. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de La Trastienda Barroca y esta vez con esta súper invitada, Laura Granero. Aplauso, aplauso. Qué ilusión, qué ilusión. Totalmente, por fin. Gracias Marina, gracias Pablo. Que a mí también me hace mucha ilusión, la verdad, estar aquí. Sí, queremos... Mucha. El reencuentro. Sí, totalmente, que sí, compañera y amiga de hace muchos años. Laura Granero, para los que no la conozcáis, es una fortepianista y también en sus ratos libres pianista y clavecinista, y actualmente está haciendo un doctorado de interpretación histórica del siglo XIX en la Universidad de Viena. Y... Nada menos. Sí, totalmente. Y luego, mencionado lo que conté antes en el episodio anterior sobre la recomendación de mi CD de Anima Eterna, tengo que decir que estoy muy celoso. Mucha envidia, porque Laura además viene ahora de haber tocado con ellos y además de solista. Increíble. Sí, ¿Cómo ha sido esto? Pues ha sido una oportunidad increíble, porque además encima se conecta también con el tema de mi doctorado, entonces que hemos tocado el concierto de Schumann, de Robert Schumann, y también el trío de Clara Schumann en su programa, y luego en junio también tuvimos otro concierto y luego la gira, o sea, ha sido la verdad una experiencia de estas que se te quedan. Además que es muy fuerte, porque como lo que tú has contado, ¿no? En el episodio anterior del tema de que te hacía, o sea, como que esto hizo que te interesases, pues yo desde pequeña quería tocar ese concierto y era como mi sueño y mi concierto favorito de fortepiano. Y, o sea, es como estos sueños que se cumplen, o sea, qué bien, oye, enhorabuena, enhorabuena, qué guay vivir cosas así. Gracias, totalmente. Sí. Y además me hace especialmente ilusión que venga Laura, porque Laura y yo entramos juntas a la escuela en 2013. Hace ya 10 años, justamente, cumplimos 10 años en Basel, donde las dos, bueno, los tres seguimos viviendo. Gracias por incluirme. Sí, no, bueno, y donde estamos ahora, pero es que yo me acuerdo de Laura y bueno, tengo muchas anécdotas, claro, porque al final, no voy a contarlas todas, pero, por ejemplo, es que me acuerdo al principio de, claro, la llegada aquí es horrorosa siempre, ¿no? Porque todo es nuevo, además, o sea, llegamos muy jovencitas. Sí, bueno, tú más joven que yo, pero sí, las jóvenes, igualmente. Sí, o sea, con Inés sí, Moreno, sí. Clavecinista. Y recuerdo que, claro, tú cuando llegas a la escuela, además en esa época que no había tanto internet, o sea, había por supuesto, pero claro, se hacía todo manual, no usábamos el ordenador tanto. Y el libro, o sea, tú cuando entras a la escuela te dan un pedazo de libro así, con todas las asignaturas, y además es que búscate tú todo, que además está todo en alemán, que tú acabas de llegar, dices, hola, ¿dónde estoy? Y a la lectura de todas las asignaturas, y me acuerdo, el primer día, literal, salimos de la reunión diciendo, Dios mío, ¿a qué nos tenemos que apuntar, que es obligatorio y que no? Nos teníamos que leer todo el libro en alemán, y Laura ahí tenía un poquito mejor nivel que nosotras. Sí, tenía el B1, pero igualmente, o sea, es que claro, era todo súper terminológico, o sea, como era todo un montón de terminología, que es que, claro, era un choque cultural bastante fuerte. Y recuerdo, ¿dónde fuimos? Al McDonald's. Esto que no salga de aquí, por favor. Porque tenían internet, yo creo que era. O porque era. Eso también lo hice cuando vine a hacer las pruebas. ¿Ah, sí? A comer allí por el internet, porque yo no tenía nada. Sí, y aquí encima aquí en Suiza, que tampoco tienen este convenio con lo del. Sí, pues terminamos en el McDonald's tomando un McFlurry, ya no sé qué estaríamos tomando. No sé qué tomaríamos. Y Laura ahí traduciéndonos las asignaturas, pero tengo que decir que tampoco funcionó mucho, porque no sé si tú te acuerdas de esta historia. Bueno, es que yo recuerdo que yo estaba muy motivada queriendo hacer asignaturas. Nos apuntamos a todo. A todo, pero a todo. Literal. O sea, ¿qué pasó? Que yo vi, porque aquí no hay clase de música de cámara como tal, y yo vi alta capela. Yo en ese momento no sabía lo que era la alta capela, que para los que nos estéis escuchando, y como yo no sepáis lo que es la alta capela, pues es básicamente un grupo de música de cámara, pero para instrumentos de alta capela, o sea, los instrumentos que se ponían arriba en las iglesias, o sea, suelen ser instrumentos sacabuches y todo, o sea, todos los instrumentos de viento, ¿no? Sí, y fuertes, además. Y fuertes. Porque una flauta renacentista y no, tampoco... no valdría, claro, no son instrumentos de metal, o sí, bueno, sí. también, bueno, hay muchos, ¿no? Pero sí, entonces, claro, pero Inés y yo en ese momento, pues no sabíamos, vimos
que ponía Camel Music. Y dijimos, esta es para nosotros. Y llegamos Inés y yo con la gamba. Te lo juro. Y llego yo y digo, hola tal, quiero tocar. Y me dice, claro, yo iba con mi vela. Me dice, ¿y qué tocas? Y digo, la vela gama. Y me dice, no, de lo que hay aquí. Y yo, nada. Así que así fue los comienzos. Los oscuros comienzos. Los comienzos, sí. Luego la cosa fue mejor, hay que totalmente. decir. Todos los niveles. Es verdad. Pero qué duro, ¿eh? Pero me acuerdo de nuestras clases de Bachelor juntas. Dios mío, sí, es verdad. Es que hemos tenido muchas clases con juntas. Félix. No me acuerdo. Qué historia con Marina. Ay, sí, qué historia. Hemos vivido mucho. Bueno, estamos aquí para hablar del fortepiano, Eso. de tu instrumento. Sí. Tengo una pregunta. Bueno, tendremos muchas, claro, iremos haciendo. Pero una de las cosas que estuve leyendo sobre los fortepianos, hablando del Cristofori, que de hecho aquí en la escuela hay uno, y una cosa que me sorprendió mucho leer fue que al parecer decían que los Cristofori eran instrumentos que de hecho no sonaban mucho, incluso a veces se lo comparaban con los claves italianos, que incluso los claves italianos sonaban más que los Cristofori. Y esto me ha sorprendido porque yo cuando toco aquí en la escuela, también es verdad que a lo mejor es una copia más moderna y con mejor calidad, no lo sé, pero yo no tuve nunca esa sensación. Y también es verdad que toco la flauta, quiero decirte que no soy aquí un violín, entonces no tuve esa sensación, pero quería preguntarte a ti. Es que depende muchísimo de la copia. Y además también hay que contar con que, bueno, Cristoforis quedan 3, básicamente. Y yo he tocado, pues eso, por ejemplo, la de la escuela, a mí sí que me parece que es bastante suave en comparación con un instrumento o con un clave italiano. Lo que pasa es que también el clave italiano como está entonado, ¿sabes? O sea, también depende del plectro. A mí sí que me parece que es más suave, yo sí que lo noto. Pero también depende de quién sea el fortepianista, ¿sabes? ¿No? Y de que también que toquéis. Igual a lo mejor se hace un continuo italiano a tope, pues a lo mejor no te lo parece. O sea que al final creo que son muchas cosas muy subjetivas y luego que dependen un montón y al final sí, depende del instrumento. Claro. Vale, entonces, en la escuela hay un Cristofori. ¿Y qué más instrumentos hay en la escuela? Hay muchos, ¿Vale? hay muchos fortepianos. Hay una copia de Stein, hay una copia de Walter, hay una copia de Streicher, hay también un Pleyel, hay un Erhardt que lo iban a tirar. Wow. Que acabó en la sala de contrabajo, que básicamente... O sea, lo he visto, contrabajo, sí. Porque un compañero Mark lo quiso salvar. Y entonces es gracioso porque, claro, la sala de contrabajo está llena de violones y contrabajos. O sea, no hay espacio. Sí. Y, o sea, y el Erhardt ocupa la mayor parte todo, del espacio. sí. Entonces son de estas anécdotas de la escuela. Que... Sí, curiosas. Y luego tienen otro Streicher, pero con una mecánica así como mezcla. Y yo creo que eso es todo lo que tienen. Y luego tienen un montón de pianos verticales modernos. No, y tienen uno vienés así como de época Schubert. O sea, por lo que yo veo, estamos hablando de que hay un rango enorme. O sea, Sí. vale, es verdad que la escuela quizás es un sitio bastante especial, pero por eso te pregunto, porque la escuela, por ejemplo, en claves también tiene hay mucho. todo lo que busques lo tienen, ¿no? Claro. Entonces, por eso es mi pregunta, porque hay, o sea, por lo que estoy viendo, no hay un estándar de fortepiano, o sí que lo hay. O sea, ¿cómo funciona esto? Si te quieres tocar fortepiano, ¿qué fortepiano compras? Quiero decir, Claro. es que hay tantas opciones que... Claro. Es que el problema es que realmente el fortepiano es los fortepianos, o sea, es... justamente esta mañana he estado en el zoo. He visto una historia de Un hipopótamo. Que estaba ahí tirado. Bueno, en fin, Me he el caso. preguntado qué hace la hora del zoo, por cierto. Sí, porque estaba, o sea, he tenido como tantas cosas que hacer, tantos conciertos, tanto que ha sido como Día de domingo relax, libre y sí. el hipopótamo y yo, o sea, me sentía identificada con ese hipopótamo. Bueno, en fin. El caso es que la pregunta era los fortepianos. La Sí, estandarización. Bueno, sí, La- en sí, general. ¿qué tiene que ver esto con...? Ah, sí, que entonces decían algo así. Decían algo así como la evolución no tiene un objetivo. Evolution doesn't have a goal. Y entonces lo que están diciendo, que están hablando de la diversidad de los animales y todo demás, pues esto con los fortepianos igual. Ay, qué bonito explicarlo Es bonito. así, sí, Tenéis que me ir al gusta. zoo y ver la Ya. clase esta.
Y entonces estaba justamente en un sitio donde tenía un montón de aves y demás súper distintas. Y es exactamente eso, es que sufrió muchísimos cambios, muchísimas evoluciones, y era un poco como, ¿sabes? Como los smartphones hoy en día, como el iPhone, que cada vez sale uno nuevo. Y además al final también el tema del fortepiano es que es tan complejo que realmente hace falta alguien que sea experto en organología, porque es que yo me encuentro con que aprendes así como las cosas básicas y sin embargo te vas a encontrar a un restaurador que te va a contar que encontró un modelo en no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, o sea, sí que a lo mejor en el siglo XIX había un poco como las dos grandes ramas, que eran la mecánica inglesa, francesa y la vienesa. Que bueno, antes has hablado justamente de la April Mechanic y las dos Mechanic que estábamos de broma diciendo antes de que eran como el Android. Sí, lo hemos comentado, ¿no? Pero es que es un poco así, ¿no? Entonces el Cristofori sería el Android. ¿Cuál es cuál? ¿No? O sea, yo creo que hay dos perspectivas. La perspectiva del siglo XVIII sería que el Cristofori es el Android y de pronto aparece el iPhone y todo el mundo quiere tener el iPhone. No, claro, un poco no, es una cuestión geográfica en realidad, sí. Más que eso. O sea, que en realidad no lo vería tanto así como que en el siglo XIX sí que existía la inglesa y la vienesa, y entonces hubo un momento dado en el cual la vienesa, aunque realmente le gustaba mucho a la gente, pues los instrumentos ingleses tenían como más potencia de sonido y tenían mejor repetición. Ese fue como el punto flaco de la vienesa, y la mecánica era demasiado pesada. Entonces hasta comienzos del siglo XX seguía habiendo mecánica vienesa, pero es como... Y luego también, claro, el piano moderno se inventó a mitad del siglo XIX y seguía coexistiendo con todos estos modelos. Y realmente había compositores que realmente preferían instrumentos un poco más como antiguos, conservadores. Y al final simplemente pues ganó la batalla un poco por el tema de la estandarización, ¿sabes? De que, pues eso, era un instrumento que pues eso, aguantaba muy bien la afinación, mecánicamente funcionaba muy bien y acabó imponiéndose un poco también como con el tema de las cuerdas metálicas, que cuando las orquestas de pronto dejaron de tocar con tripa, pues les daba mucha pena. Y nada, eso. Sí, no, genial. Qué interesante. Bueno, una cosa también quería preguntarte, porque Laura ha estado escuchando el episodio anterior. Sí. Y quería preguntarte si de lo que hemos estado mencionando, ¿hay algo que te gustaría añadir a lo que hemos dicho o incluso corregir? No, me ha parecido que estaba... O sea, ha habido cosas que he aprendido incluso, por eso que te digo, que es que al final... O sea, un fortepianista tampoco es un organólogo. Entonces, no sé, me ha parecido súper interesante. O sea, que yo creo que lo van a disfrutar mucho. Pero hay algo que sí que seguramente tú puedes comentar y añadir, porque es algo que no hemos metido por falta de tiempo, porque al final, si no, esto se iba a alargar mucho y entonces hemos tenido que ir básicamente a lo esencial, claro. ¿No? Y es el fortepiano en España y Portugal, ¿no? Que esto tiene una historia interesante, claro. También. Pues justamente la semana que viene tengo que hacer un concierto con el piano que tenía Granados en Barcelona, en la biblioteca. Pero bueno, volviéndonos a los comienzos, pues resulta que bueno, en aquel momento había muchísimo intercambio Italia, España, Portugal por razones políticas, evidentemente, y María Bárbara tenía 4 fortepianos e incluso llegó a tener un quinto, y eran florentinos y eran basados en el modelo Cristofori, que luego continuó Ferrini. Y justamente, bueno, por ejemplo, hablando de la escuela, el primer año con Inés Moreno, la clavecinista, y otros, hicimos una excursión a Bolonia, y ahí tienen un Ferrini que tiene mecánica de clave y de fortepiano a la vez. ¡Wow! Entonces, según en qué teclado tocas en el fortepiano o en el clave. Sí, o sea, es impresionante. Y bueno, entonces el caso es que María Bárbara, Scarlatti le daba clases, tenía los fortepianos, a Scarlatti le gustaba el fortepiano. Y luego otra cosa que sobre lo que has dicho, Pablo, de las dinámicas, yo incluso diría que además del tema de la dinámica, había un deseo de conseguir imitar a la voz, que tal vez sea como lo más importante en el cambio entre el clave y el fortepiano. Y justamente sabemos que Farinelli, el castrato, pues, y cantante,
cuando él perdió la voz, cuando ya estaba mayor, etc., lo que hizo era tocar 2 instrumentos. ¿Y podéis averiguar cuáles? A ver qué instrumento se parece más a la voz. Bueno, es que con esto hay tantos escritos que dicen estos. Pero bueno, justamente nosotros cuando hemos grabado un CD, también está. Que va a salir dentro de poco. El primer CD de Bretxa. Está también basado en un tratado de la época que menciona que la viola de gamba era un instrumento que se asemeja muchísimo a la voz. De hecho, hay bastantes escritos de diferentes personajes históricos que hablan de la viola de gamba como uno de los instrumentos que más se parece que mejor imita la voz. Pero yo he leído que hay tantas discusiones. De hecho, en el siglo XIX decían el cello. Claro. Que bueno, también es que el siglo XIX ya la viola... Claro. Sí. No, pero quiero decir que era instrumento de cuerda con registro grave. O sea que, sí. Y bueno, entonces el caso es que eran, al parecer, los que eligió eran la viola d'amore y el fortepiano. Y justamente él los tocaba porque echaba de menos cantar. Y entonces justamente consideraba que el fortepiano, si no me equivoco, le llamaba su Rafaelo, pues era lo más parecido a su voz. Y él cantaba a través del fortepiano. O sea, es una historia trágica, pero a la vez también muy, muy bonita y que refleja mucho justamente esta búsqueda de la cantabilidad. Y luego pues eso también lo ves reflejado en las sonatas de Scarlatti, en las que son así cantables y que parecen un aria. Sí. Así que... Interesante. Pues quería comentar contigo también, vemos, lo contamos un poquito en el otro podcast, ya cuando estamos hablando del siglo XIX, ¿no? En este momento en el que el fortepiano pasa a ser un instrumento que por la revolución industrial es más económico, más gente tenía acceso a él, hay hay profesores, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por lo que estaba leyendo era que los niños... Había una separación muy grande de género, digamos, de rol. Bueno, imagino, en toda la sociedad, ¿no? Pero en este caso, pues claro, decían como que los niños podían ir a la escuela para formarse o a veces trabajar en las fábricas y demás, igual que los hombres, y las mujeres normalmente como que tenían una educación, pero rápidamente se les movía para que aprendieran a coser, y de hecho una de las características que ellas tenían que aprender a tocar el piano, de hecho como método de, ¿sabes? De Tinder, en plan que estás ahí leyendo Netflix no sé qué y toco el piano, y era como como de atraer al hombre. Esto me recuerda un poco, si vamos un par de siglos antes, ¿no? En el siglo XVII, incluso en el XVIII, al principio del siglo XVIII era el baile, ¿no? Bueno, claro. Era norma, o sea, era educación básica de la aristocracia, el saber bailar, también porque los bailes era era el momento de conocer a la gente, ¿no? Claro. Esto me recuerda un poco a esto. De hecho, tengo un libro que recomendar. Adelante. Las afinidades selectivas de Goethe. Justamente habla de esto. Que va justamente de eso, la mujer al teclado, el hombre... Es un libro muy romántico, es muy bonito y es muy moderno, es que es increíble. Justamente va también un poco como del tema de que el amor no lo podemos elegir, y justamente va de la música como ese momento social de encuentro entre bueno, pues eso, mujeres, hombres, y como la música, bueno, no sé, o sea, como una especie de lenguaje. No sé, es uno de mis libros favoritos, la verdad. Y justamente habla de esto, y claro, las mujeres, sobre todo en el siglo XVIII, pero también en el siglo XIX, se les permitía tocar instrumentos de tecla, pero por ejemplo los instrumentos de viento se veía mal que una mujer se llevase algo a la boca, o incluso el violín, pues porque se tenía que pasar la mano cerca del pecho y porque lo consideraban que los hombres, pues igual que yo que sé, que cogían la espada, pues cogían la flauta o el violín o lo que fuera, y normalmente eran los hombres profesores. También hay un método muy interesante de Johann Christian Bach y de Ricci, que es de violín y fortepiano a la vez, el método, y justamente habla de esto, de cómo el profesor de violín enseña con estas sonatas de finales del siglo XVIII, que son con acompañamiento pues este acompañamiento estaba pensado para ayudar a la fortepianista, a la alumna, a aprender a tocar en ritmo y a tocar con aplomo, como decían ellos. Y eso, y luego en el siglo XIX es interesante porque ya tenemos ahí pues mujeres que realmente se
Profesionalizan. Exacto. Sí. Con Exacto. el instrumento como Clara Schumann, pero incluso la hermana de Mendelssohn, ella no hizo, Fanny Mendelssohn o Fanny Hensel, ella no hizo una carrera como su hermano, precisamente por eso, y a Clara Schumann, por ejemplo, se la veía muy mal, porque se atrevía a subirse a escenarios y la gente que la admiraba, o sea, tanto como la criticaban porque hacía algo que hacía un hombre, pero a la vez también la admiraban porque era tan buena como un hombre, o mejor. Claro. O mejor, sí. Sí, interesante. Sí. Además es que, claro, yo tenía muchísima curiosidad, porque no sé, una vez he visto por redes sociales que tú estabas un poco metida también con este tema de las compositoras al fortepiano, porque estuve leyendo efectivamente que dedicaban muchísimas horas, que los profesores estaban mucho tiempo con ellas, y incluso en algún sitio había leído que era como también un método de control del marido hacia la mujer, desde el punto de vista de... Se supone que tú tienes que haber estudiado esto y tienes que saber tocar esta sonata o lo que sea, y si cuando yo llego a casa esto no sale o no está, ¿qué se está haciendo con esas manitas que no era estar practicando? Ostras, Entonces, yo lo que sabía es como que las educaban en plan que tenían que aprender a pintar, a bailar, a Sí, tocar. no, eso por supuesto, Vale, pero que parece ser, en algún sitio leí en algún mal. artículo que había hasta algún tipo de control en este sentido, Fuerte, que era, qué Horror, fuerte. qué horror. Y nada, entonces, bueno, eso, si querías comentar alguna otra cosa con respecto a Clara Schumann. No, justamente mi tesis va sobre ella, o sea, Vale. va sobre práctica interpretativa del siglo XIX, pero en concreto sobre ella y sus Vale, alumnas. entonces esperamos a que la saques y la podamos leer todos. Totalmente. Yo tengo más preguntas sobre el tema dinámica, Ujú. porque claro, la historia del fortepiano se centra en eso, en esta búsqueda de la dinámica. Vale, eso está claro, pero lo curioso es que el volumen no parece ser tan importante, o solamente lo parece, es la pregunta, porque iconografía se ven muchos fortepianos cerrados. Me estoy muriendo, no sé qué me pasa. Sí, Me te muero. da- No, estoy bien. Gracias. Y la gran mayoría de instrumentos que tenemos preservados del siglo XVIII, del sur de Alemania y de Austria, originalmente no tenían palos. Entonces, esto... Esto es todo un ¿Qué tema. puedes decir Y de sobre esto? hecho yo he visto hasta debates en Facebook ¿De verdad? sí, de gente volviéndose loca en foros peleándose sobre el tema de la tapa cerrada. Entonces, a ver, digamos, el tema del volumen sí que es verdad que, claro, conforme las salas aumentan, sobre en el siglo XIX, las salas de conciertos, pues sí que hace falta que sean instrumentos que proyecten más, que tengan un volumen sonoro más grande, pero a la vez hay que justamente no, al final la mayor parte de música también se hacía, bueno, no la mayor parte, pero se tocaba tanto en casa, o sea, en todos sitios había un fortepiano. En España no tantos. Justamente Chopin, cuando hizo el viaje a Mallorca, se quejaba y decía, estos españoles son unas bestias. No tienen pianos. Y No estamos bien educados. sí, exactamente. Y entonces, al parecer, sí, en la iconografía, pues eso, vemos a Liszt, por ejemplo, tocando y el instrumento aparece cerrado, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo qué sé, yo me imagino que a lo mejor en un concierto público pues sí que abrirían la tapa. O sea, yo creo que también es el tema de eso, de que si tocaban en un sitio pequeño, pues al final es más lógico tenerlo con la tapa cerrada y que, o sea, no sé. Son cosas yo creo que nos hemos acostumbrado a lo mejor un poco también con el tema del... O es lo que me da la sensación de... Porque al final somos hijos de la posmodernidad y entonces nos hemos acostumbrado a los pianos modernos de cola siempre con la tapa abierta y lo primero que hacemos cuando cogemos un clave es abrirlo y exactamente igual con los fortepianos. En cambio se ve mucho eso. Entonces sí. No sé, yo creo que el volumen, o sea, era importante sí o no, dependería también de la sala, pero... ¿Es una alarma? Uy, sí, esperad, perdón. Vale, y volvemos. Estábamos con las tapas, no tapas... Sí, en resumen, el volumen no importa tanto. Perfecto, gracias Laura. Vale, pero una última pregunta respecto a esto es el tema de los registros, porque vale, estábamos hablando del volumen, pero los registros, por favor, cuéntanos un poco cómo funcionan, si hay, si no hay, si depende del modelo... A ver, es que es un tema bastante peliagudo, también por el tema de la no estandarización y porque cambiaban tanto. Yo diría que los fortepianistas, sobre todo los que hacen más siglo XIX, no pensamos tanto en registros. Yo creo que el tema de los registros viene más como del órgano, del clave. Pero bueno, sí que evidentemente pues eso, existían.
y pues podía ser desde un tirador de mano hasta luego pues se convirtieron en lo que se llaman los elevadores de rodilla. Los knee levers. Ah, lo que eran los pedales. No, es como en el Walter, o sea, la típica situación típica facepalm es de la masterclass de fortepiano en la cual viene el alumno o alumna de piano moderno que jamás ha tocado un fortepiano en su vida, se encuentra con un modelo clásico que tiene, pues eso, los apagadores se accionan con la rodilla, entonces están ahí como escondiditos. Y entonces es típico porque, o sea, ha pasado, o sea, esto no es ficción, que en plan llegan a la masterclass con no sé qué fortepianista súper famoso y no tienen ni idea y entonces empiezan ahí a estresarse, a buscando los pedales y entonces empiezan ahí, y entonces empiezan a tocar la sonata de Beethoven o de Schubert o lo que sea. Qué horror. Y entonces paran y dicen, ¿pero dónde están los pedales? ¿En serio? ¿No lo miran antes? No, o sea, no los encuentran porque Bueno, están claro, escondidos. esperan que estén, Están ¿no? escondidos justamente debajo del Sí, teclado. es que no hemos hablado de los pedales y esto también es otro tema porque Sí. hay también diferentes, funcionan diferentes, quizá lo puedes explicar un poco. Claro, o sea, por ejemplo, o sea, el tema de los registros al final, pues eso, se pasa a los pedales. Entonces, al Especificar comienzo... que los claves no Sí. tenían pedales, ¿no? Claro, sí, Es una novedad. Bueno, creo que luego, o sea, sí, nunca hay que decir no tenían o Es nunca verdad. tenían. Sí, porque en la luego te escuela encuentras- había uno. Hay Pero que era como un algo- clave, órgano... Sí, Ah, sería sí, un poco- clavicordio con Sí. pedalero. eso es Esto, otra ah, cosa, vale. Pero es bueno. diferente, ¿no? Sí. Sí, eso es distinto. O sea, una cosa sería el pedalero del órgano, que también había fortepianos con pedalero. O sea, porque eso te digo que es que al final existe todo. E inventaron todo. Entonces, el caso es eso, que los registros al final, pues como eran, bueno, en un momento dado llegaron a ser muchos y eran cada vez más, entonces se llegaron a poner como pedales, entonces Viena como en los años 10, 20, 30, entre los 10 y los 30, empezaron cada vez a poner más pedales, entonces estaba el registro eso de fagot, estaba una especie de sordina que se llama el moderator. Luego también tenías como una corda, luego tenías un moderator que era más extremo, o sea, tienes miles de cosas, de registros con los que puedes jugar. Entonces, bueno, eso, y eran pedales, pero bueno, al final se quedaron en dos. Bueno, y luego en el piano moderno pusieron el tercero, pero bueno. Vale, genial. Luego, hemos estado hablando antes sobre estos instrumentos de tortura. Preguntarte, hoy en día, ¿cómo ves esto? ¿Cómo verías? O sea, dos preguntas. ¿Sabes si algo similar se sigue utilizando hoy en día? Aunque no sean literales, pero algún tipo de instrumento, pero que tampoco tenga pues mucho sentido porque pueda ocasionar algún tipo de problema. O si tú crees que... ¿Te imaginarías si de pronto llegara a una institución como la Escola o la Haya o lo que sea y te plantearan practicar con ese tipo de artilugios? Es un tema también bastante delicado. O sea, yo diría que hoy en día en general, a ver, depende de cuán históricos queremos ser. Y yo diría que en general no estamos siendo tan históricos, o sea, se consideran desde la perspectiva de hoy en día, en la cual también como la salud también, ¿no? Y todo esto, y las enfermedades físicas y las lesiones que pueden surgir en los músicos, pues se ven esto un poco como eso, instrumentos de tortura, y de hecho sabemos que hubo músicos que también se lesionaron por utilizarlos y que a lo mejor no es necesario pasar por ellos. También te digo que a mi profesor de fortepiano, Eduardo Torbianelli, Hola, Eduardo. perdón, he movido el micro, yo creo que lo de la campanita le encantaría. También te digo que se quedó una cosa que es un poco, no es instrumento de tortura, pero se ha quedado como en la enseñanza del piano moderno a través del fortepiano, que esto me lo contaban de pequeña y que hay gente que todavía lo hace, que es el tema de poner una monedita en la mano, y la broma es que te contaba tu profesor que ellos aprendieron así, que el profesor te ponía la monedita y si se caía entonces se la llevaba el profesor. Vale, Lo vale, ves vale. tú como estudiante. Claro, tú sacabas tu monedita para ver si realmente tenías independencia de los dedos o no, y entonces te la ponían. Pero bueno, en fin, el caso. Hay uno y de hecho que existe en la Escola y que, si no me equivoco, construyó o reconstruyó mi profesor, antiguo profesor, Eduardo Torbianelli, que es el guiamanos.
Vale. Y que consiste en una barra, eso, que como habéis explicado, pues pones la muñeca sobre la barra, que era el que manos de Kalkbrenner, y la idea es conseguir independencia entre el peso del brazo y de la muñeca respecto a los dedos. O sea, que los dedos, lo que creo que en Alexander Technique se llama como isolation, o sea, como separar, ¿sabes? Un movimiento, es decir, que porque muevas un dedo, pues no tengas que mover el codo. Claro. ¿sabes? Exacto. Sí. Exactamente. Entonces, en la escuela tenemos ese instrumento de... Guau. Este no lo había visto. Ya. Es que Pues la además... verdad, es que es una barra, o sea, es Claro, que es una este barra. Seguro tampoco, que lo has visto. Y tú has vale. dicho, ¿qué narices es Haz eso? esto aquí, vale. Lo que yo he leído es que además es muy fácil de poner y quitar, ¿no? Sí, Que es algo, sí, por eso sí. también se utilizaba tanto, porque Sí. era fácil, ¿no? Así. Sí. Mientras sí, que sí. la primera que tú habías puesto, que contaste... El que- quiroplast sí, este. era más complicado Sí, colocar. de Mientras hecho es que eran 2 palos y otro palo, o sea, es que es súper fácil de exacto. construir y Eduardo lo construyó y está por ahí. Qué Yo no sé qué ha fuerte. sido de Qué guay. Yo no sé qué ha sido del guiamanos. Si hay algún fortepianista de la escuela escuchándonos, sigue Eduardo el guiamanos. ¿Y dónde está ese guiamanos? Que nos cuente. Que nos cuente. Vale, y una pregunta un poco más personal. ¿Por qué tu interés por el fortepiano? ¿De dónde nace todo esto? Es que en realidad Bueno, sí, a ver, lo voy a intentar resumir, pero es que fue como de estas cosas, ¿sabes? Como por el amor, que... De nuevo, estamos muy romántico curso, pero bueno, el fortepiano toca, pega. Es como que la vida me guiaba, o sea, porque mi primer profesor de piano era en realidad clavecinista y fortepianista, que es Tony Millán. Y eso, entonces yo pues en el aula de piano pues había un clave. De hecho, yo hice el elemental de clave, en realidad. Ah, sí, anda. Sí, el elemental es de clave. Sí. En Arturo Lo que pasa es que tocábamos los dos. Ujú. Y entonces eso. Lo que pasa es que luego como que me acuerdo con el paso a grado medio, porque que esto era grado medio, grado profesional, pues eso, como que tuve la duda, ¿hago clave, hago piano? Entonces pensé como, bueno, es más útil hacer piano, quería hacer los dos. Luego me da envidia la gente, o sea, por ejemplo, mi pareja empezó con clave, pero también hizo piano a la vez y luego órgano a la vez, y me encantaría haber empezado con un montón de instrumentos de tecla a la vez. Y luego mi profesor de piano también tenía mucha curiosidad luego ya más adelante cuando estudié en Zaragoza, Claudio Martínez Mener, que también está aquí en Basilea, tenía mucha curiosidad por estos instrumentos, entonces era muy abierto de mente. Luego hice un curso, fue como amor a primera vista, y dije, yo quiero hacer esto, y entonces ya me vine para Basilea. Ah, qué bien. O sea que, en fin. Vale, entonces, si alguien que te está viendo o escuchando tiene interés y dice, me encantaría estudiar fortepiano, ¿cuál dirías que son los pasos a seguir? ¿Hay algo...? O sea, entiendo que no hay un grado medio, por ejemplo, en España de fortepiano, ¿no? O sea, te puedes especializar ya en bachelor. ¿Y en muchos sitios o hay pocos centros? A ver, la cosa es, en España es muy complicado. O sea, creo que hay un amigo mío, que es también fortepianista, Ruller, y ya, Manresa, creo que no tienen... Ay, corrígeme, o sea... Le mando el vídeo. No, o sea, creo que tienen como un fortepiano, pero no es que la gente estudie itinerario de fortepiano. Y tienen las MOOC como itinerario. Lo que pasa es que en las MOOC también hay muy pocos alumnos en general, y yo creo que tampoco hay últimamente alumnos de fortepiano, sino más bien como de clave, que a lo mejor hacen algo de fortepiano. Entonces, bueno, se puede estudiar en las MOOC, pero también se puede ir uno fuera. O sea, básicamente. ¿Y en otros sitios por Europa? Pues aparte eso, de Basel. la escuela. Luego también, a ver qué clases son conocidas. Pues también hay, yo qué sé, pues en Ámsterdam, en La Haya, en Frankfurt, en Viena. ¿Lyon, quizá? Lyon creo que no es especialidad de por sí. Creo que... Porque de hecho justamente di una masterclass en el Superior de Lyon hace poco. Ah, vale. Y creo que es algo Qué que guay. hacen los pianistas de... O sea, porque O sea, Lyon, son de yo pensaba en París Lyon porque también es hay, como un París sitio también hay. potente en Claro. de París, Londres también, o sea... Vale. Sí, las Sí, típicas. o sea, Sí, sí. hay unos cuantos. Sí. Vale. Pero bueno, venid a Basel. Ya, ¿eh? Vale, y ahora vamos a hacer 2 preguntas, que es la primera que lo hacemos. Sí.
a nuestra invitada. La Sí. primera pregunta... Bueno, que queremos decir, son 2 preguntas que queremos hacer siempre a Sí. nuestros invitados, así que los futuros invitados ya sabéis. Pero a ti te toca la primera. Tengo miedo. No. Que alguien me... No, me es muy salve. tranquilo. La primera sería, ¿cuál dirías tú que es tu guilty musical a la hora de escuchar música, pero que no sea de clásico, ni histórico, ni Guilty demás? pleasure. Un guilty pleasure musical. Claro, algo que a lo mejor escuches en el coche. O mientras escuches... limpias. Exacto. ¿Qué escucha Laura Granero? En el coche. Bueno, Es que yo soy, o en sea, general. en general soy muy de podcast. ¿Ah, sí? Y a veces podcast interesantes, podcast chorradas, podcast de todo tipo. También es verdad que soy un poco como el músico que le gusta el silencio cuando no está haciendo música. Entonces, es difícil de decir, pero yo diría que bandas sonoras de Disney. Me encanta. Yo también lo Te pones la pongo. banda sonora de La Sirenita en el Claro. coche y ya todo. ¡Guau! A mí la de Hércules me encanta. Y además, para colmo, es que justamente hablando de mujeres compositoras, o sea, fue un poco trauma, porque hicimos un concierto en una villa que tiene en París, o sea, que tenía en París, que vivía una compositora que se llama Pauline Viardot, que estudió con Chopin y era cantante, pianista y no sé qué. Y entonces quisimos tocar una obra suya y tocamos una romanza. Y es que la romanza esta es que era el tema de la Bella y la Bestia, de cuando va la Bella al comienzo que va por el pueblecito. Ah, sí, la de ta-ni-na-ni-na-ni-na-na. Ah, ya. Romance de violín y piano, La Bella y la Bestia, está, o sea, lo copió Disney de eso y fue muy difícil tocar eso sin... Sin pensar, claro. Sí. Qué Además guay. es mi princesa de Disney. Porque va siempre con libros. Claro. Es verdad. Así que... Tenemos la segunda pregunta. No la mires. No la miro, no, yo no miro nada. Al micro, Marina, Yo al me micro. concentro en mi al taza. micro, porque me estoy demasiado a la izquierda. Me oís mejor, ¿verdad? ¿Con qué Ujú. celebrity o influencer histórico te irías de cena? Histórico, o sea, ¿te refieres de con Bach? O, Por ejemplo. Por ejemplo. ¿O no? Sí. O sea, pero decís de hoy que sea gente que haga... No, Si puedes histórico. elegir con cualquier Ah, ostras. figura histórica, Sí, ostras. musical, y puedes elegir, me voy a Sí. una cena, Vale. ¿a quién te gustaría conocer? De cena, es que claro, no es lo mismo oír tocar. No, es una de ir a cena. hablar, charlotear. Para a lo mejor conocer. podéis ir también a tocar un rato. Bueno, que si luego Hit It Off, Pero pues está podéis donde bien, me decía queráis. tocar de piano, ¿no? A ver, vale, creo que tengo varias respuestas. O sea, escuchar, en realidad me encantaría escuchar a Clara Schumann porque la amo. O también a Chopin me encantaría, o a Bach improvisando al órgano, por supuesto, a Johann Sebastian. Pero así, o sea, me puedo imaginar que podía ser más divertido, o sea, como que tendría que ser alguien que fuera divertido, entonces me puedo imaginar o que fuese Franz Liszt, porque era realmente muy divertido y además de uno de los mejores pianistas, por supuesto, pero también me puedo imaginar que era buena compañía, o también Johannes Brahms, que además era guapete de joven. Claro, elegirías también la época, ¿no? Su época... Sí, me acuerdo, mi director de tesis me cuenta que él conoció a alguien que Brahms le había dado un beso. Muy importante esta anécdota. Ahí se queda. Lo dejamos ahí. Vale. Y ya para terminar, nos gustaría, igual que hemos hecho otros episodios, Marina y yo, que hemos presentado un CD y recomendado, nos gustaría que Laura nos recomendara el suyo. ¿El mío? Sí. O sea, Bueno. que si tengo un También. disco. Vale, no, prefiero uno que tú, pero también, esto también importante, promotion. Háblanos de tu CD. No. Antes de la recomendación. Bueno, a ver, voy a hacer una recomendación, pero que no va a ser mío porque me parece un poco demasiado self-promotion. Ahora estoy, o sea, creo que todos los músicos pasamos como demasiadas épocas, ahora estoy en mi época hate self-promotion. No. No, pero o sea, en el sentido de, que las redes sociales, ¿no? También son, Ya, eso carga mucho, ¿no? Pero bueno,
grabamos uno justamente que ha tenido bastante poca visibilidad porque es que salió en enero de 2020. O sea, fue pum y corona. Entonces, por eso no lo pudimos presentar más. Y es que justamente es, pues, por un lado con Eduardo Torbianelli. O sea, es un disco colectivo de una asociación de la que soy codirectora artística en París, que se llama La Nouvelle Athènes, que tenemos 2 fortepianos históricos y hacemos muchos proyectos en torno también a otras cosas, ¿sabes? Como práctica interpretativa del siglo XVIII y del XIX y cosas. Y entonces el disco se llama La Nouvelle Athènes, que es un barrio, como el barrio romántico de París, donde los poetas, los músicos se juntaban, iban a los salones y hacían reuniones. Y también está pues Olga Pashenko, otro colega, Benjamin, y bueno, pues eso, ahí grabo cuatro movimientos y hago una improvisación, que eso también creo que está interesante, sobre un nocturno de Czerny. Y mi recomendación es un disco que ahora ya sí está disponible, pero que en el momento de la grabación del podcast todavía no ha salido, pero tengo muchas ganas de escuchar. Entonces, no lo he escuchado todavía, pero estoy segura de que va a estar muy interesante, que es de la Australian Romantic and Classical Orchestra, con Neil Pérez da Costa de solista, que es un muy buen amigo y colega, que le voy a mandar el podcast, aunque no entiendo español, pero bueno. Que es, bueno, con obras de Mozart, y me parece que va a ser un discazo. Estoy segura de que está siendo un discazo. Qué bien, qué bien. Vale, pues lo pondremos esto por aquí para que podáis verlo todos. Y imagino que eso, probablemente ¿no? Que también estará Spotify. Los 2 discos estarán. Pues lo pondremos en redes sociales para que la gente pueda echarle un Genial. vistazo y puedan oírlo. Muy bien. Pues nada, ha sido un placer enorme, muchas gracias. Igualmente, chicos, mucha suerte con el podcast. Que vaya genial, que no lo dudo. Y nada, gracias por tenerme, es un placer. Cuando quieras repetir. Y nada, vosotros, pues muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Sí, hasta pronto. Chao.